Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre las corrientes ideológicas modernas en Europa. Pero aquí vamos a encontrar dos corrientes específicas: el humanismo y el renacimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre el humanismo. El humanismo fue un movimiento de renovación filosófica e intelectual que se va a desarrollar en Europa. Surgió aproximadamente entre los siglos XIV y el siglo XV, en el territorio específico de Italia. ¿Pero por qué Italia? Bueno, se desarrolló especialmente en este territorio debido a la prosperidad económica de sus grandes ciudades y sobre todo a la acción de una poderosa burguesía. El objetivo del humanismo fueron tres específicamente: el estudio integral del hombre, humanizar la cultura y liberar el carácter teocentrista. Es decir, el objetivo de este proceso, de esta corriente ideológica moderna llamada humanismo, fue básicamente poner al hombre en el centro del mundo. Ya no Dios, sino el hombre iba a estar ocupando el punto más importante en esta época en Europa. El humanista promovió una resurrección erudita del pasado literario grecorromano, cultivó las lenguas clásicas, resucitó el idealismo platónico frente al aristotelismo y fomentó el paganismo sin que llegue a eso a ser anticristianismo. Es decir, el humanista de esa época va a promover que todo lo pasado que se desarrolló en Grecia y en Roma vuelvan a aparecer, que se vuelvan a hablar las lenguas clásicas como el latín y el griego, que la ideología de Platón sea la más importante frente al aristotelismo que imperaba en esta época. También el humanista fomentó, como nos menciona ya aquí, el paganismo. Sin embargo, este paganismo no tenía que llegar al extremo de ser anticristianismo, ¿ok? Es decir, que seguía siendo la religión más importante el cristianismo, pero que cada persona podía elegir de qué manera ser partícipe de esta religión o de cualquier otra. El humanismo también va a contar con varias características, y una de estas características fue el exagerado amor a la cultura grecorromana. Como ya habíamos hablado antes con respecto a las acciones del humanista, la cual va a ser una característica fundamental para el humanismo, promovían de que toda la cultura que se desarrolló en Grecia y en Roma vuelvan a surgir. Por eso es que los humanistas de esta época promovían un amor muy exagerado por la cultura antigua, por la cultura grecorromana, ya que durante la Edad Media no se había promovido nada de ello,
la Edad Media había sido un estancamiento de cualquier tipo de cultura o avance científico. Entonces, antes de la Edad Media, pues encontramos la Edad Antigua, en la cual vamos a presenciar básicamente el apogeo de dos grandes civilizaciones, Grecia y Roma. Es por eso que los humanistas, las personas de esta época, siglo XIV, siglo XV, empezaron a tener un amor muy exagerado por la Edad Antigua, por las culturas que se desarrollaron en la Edad Antigua, Grecia y Roma. Proponen al hombre como eje del centro de la naturaleza. Durante la Edad Media, en el centro del mundo se encontraba Dios. Es por eso que se conocía a este periodo de la historia universal como teocentrista. Dios en el centro del mundo, o la religión en el centro del mundo. Pero ahora, durante el humanismo, se promovía lo contrario. Se promovía que el hombre tendría que ser el eje o el centro de toda la naturaleza, el centro de todo lo que se realizase, el centro de todos los estudios. Y cambian los papeles. Se va a cultivar la inteligencia, la investigación y el espíritu crítico. Estas características no se daban en la Edad Media. En la Edad Media no se cultivó un estudio científico, no se cultivó la inteligencia en sí, no se cultivó la investigación, ya que fue un oscurecimiento científico durante la Edad Media. Mucho menos se cultivó el espíritu crítico, ya que recordemos que durante la Edad Media, las personas, los hombres de esa época, no tenían acceso a criticar o a pensar por sí mismos, ya que tenían que seguir ciegamente todo lo que la Iglesia decía. Pero en esta edad moderna, gracias al humanismo, se promovió este cultivo por la inteligencia, la investigación y sobre todo el espíritu altamente crítico de las personas. El amor hacia la naturaleza, las ciencias y la vida terrenal, cosas que no se habían visto en la Edad Media. En la Edad Media, como ya se había mencionado, no hubo ningún tipo de avance científico, no hubo ningún tipo de avance en ciencias, pero el humanismo en esta época del inicio de la Edad Moderna fue lo principal para ellos, cultivar las ciencias, darle amor a la naturaleza y sobre todo amor a la vida terrenal. El hombre empezó a amar la vida que vivía en este mundo. En vez de pensar tanto por el qué va a pasar después que muera, qué va a pasar con su alma después que muera, entonces ya empezó a dejar de pensar en ello y empezó a vivir la vida que tenía en la tierra. Estas fueron algunas de las características del humanismo. Como cuando se inician las corrientes ideológicas, vamos a encontrar también a un grupo de personas llamados mecenas. Los mecenas o mecenas en sí, la palabra mecenas proviene de un noble griego que era de origen etrusco, que fue confidente, consejero político y un estadista. ¿De quién? Pues del gran emperador Augusto. Es decir, se desarrolló aproximadamente en el siglo I. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? Pues del gran Cayo Clinio Mecenas. Cayo Clinio Mecenas entonces fue el primer hombre que protegió, que va a dar protección a jóvenes talentos y especialmente a algunos de sus amigos como fue Horacio, Virgilio y Propecio, los cuales fueron hombres muy eruditos, muy importantes en esta época del inicio de la Edad Moderna.
Y Cayo Mecenas, gracias a los conocimientos que tenía y a la influencia política que tenía también, él protegió a estas personas, ¿ok? A este grupo de personas. Y protegía dándoles, una protección política y sobre todo una solvencia económica también. Entonces, de ahí es que deriva la palabra mecenas como protector. Y la palabra mecenas en sí se va a utilizar con más frecuencia al inicio de la Edad Moderna, ya que los mecenas fueron facilitadores facilitaron básicamente con su ayuda tanto material como protección política el desarrollo del Renacimiento y del humanismo, ¿ok? Entonces, para que quede claro, chicos, los mecenas va a tener su origen en Cayo Mecenas, el cual fue un noble romano de la época del emperador Augusto, que protegió a algunos personajes muy importantes de la época. Y luego se le va a tomar ese nombre para darle referencia a todas aquellas personas que protegían tanto políticamente, materialmente, es decir, económicamente, a muchos jóvenes y personajes que fueron muy importantes para el Renacimiento y para el humanismo. ¿Ok? Bueno, también vamos a encontrar a los representantes del humanismo. Entre los más destacados encontramos en primer lugar al famoso Dante Alighieri. Dante Alighieri lo encontramos, nace en el año 1265 y va a morir en el año 1321. Dante Alighieri fue el primero en situar a la antigüedad en el centro de la vida cultural. Es decir, él promovía todo lo que pasó en la antigüedad, en la época romana, en la época griega, para trasladarlo y colocarlo como centro principal de la vida cultural en la Edad Moderna. Dante Alighieri destacó muchísimo por una obra, la famosa Divina Comedia. La Divina Comedia consta de 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. El tema principal de la Divina Comedia es el pecado y el castigo. Dante Alighieri fue acompañado durante todo ese trayecto por Virgilio y Beatriz, los cuales fueron personajes muy importantes en esta obra. Según la Divina Comedia, el peor pecado fue la traición. La sociedad criticó muchísimo a esta obra porque decían que representaba el libertinaje y las intrigas. De la misma manera, vamos a encontrar también a otro personaje, Francisco Petrarca. Francisco Petrarca nació en el año 1304 y murió en el año 1374. Francisco Petrarca es considerado padre y precursor del humanismo. Fue el primero en señalar que para adquirir una verdadera humanidad era indispensable el estudio de las letras y el lenguaje clásico. También estamos entonces encontrando aquí, al igual que Dante Alighieri, una referencia muy clara a lo antiguo, pero aquí especialmente Francisco Petrarca se refiere a las letras y a las lenguas. De Francisco Petrarca encontramos una obra muy destacada, el famoso Cancionero. El verdadero nombre del cancionero fue el Vulgar Toscano. El Vulgar Toscano, o como es más conocido como Cancionero, fue una obra lírica. El Cancionero fue publicado
en la ciudad de Venecia en el año 1470. Como ustedes se dan cuenta, fue muchísimos años posterior a su muerte. Es por eso que esta obra se le conoce como obra póstuma. El cancionero está compuesto por 366 poemas. Esta obra habla del amor, de la amistad, de la política y la moral. Ahora vamos a encontrar a otro personaje también muy importante. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació en el año 1313 y murió en el año 1375. Él dedicó su vida al estudio de lo clásico, especialmente a lo latino, es decir, a la época romana. Giovanni Boccaccio tuvo dos obras muy importantes: la genealogía de los dioses paganos, es decir, la genealogía de los dioses romanos, y la otra obra fue el Decameron. Vamos a conocer un poquito de esta obra, el Decameron. Este libro está constituido por 100 cuentos, ubicada de esa manera en 10 bloques, cada bloque de 10 cuentos. Fue escrita entre los años de 1351 y 1353. El Decameron se centra en el amor, especialmente el amor erótico y sobre todo la tragedia. También habla de la inteligencia humana y de la fortuna. El Decameron fue una obra prohibida en su época, ya que trataba temas muy fuertes que no se solían tratar ni conocer en esa época. Por lo tanto, fue también ampliamente criticado. Seguimos con los representantes y encontramos ahora al famoso Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en el año 1469 y 1527. Nicolás Maquiavelo fue un político, un diplomático, un filósofo y un escritor italiano. Su obra más representativa de Nicolás Maquiavelo fue El Príncipe. Esta obra fue publicada en el año de 1513. Fue publicada cuando él se encontraba encarcelado. Fue muy perseguido. Dentro de la obra El Príncipe, él trata una frase muy importante, una famosa frase: el fin justifica los medios. El Príncipe habla de cómo una persona debe ejercer el gobierno de un estado, sea propio o conquistado. Nicolás Maquiavelo criticó ampliamente a través de esta obra a la forma de gobierno que se estaba dando no solamente en Italia, sino en diferentes partes de Europa. Criticaba ampliamente esta forma de gobierno en la cual el rey se estaba volviendo absolutista. Entonces, él, mediante El Príncipe, propone cómo debería ser realmente el ejercer el poder de este gobierno hacia un estado. Otro personaje muy importante también es el señor Tomás Moro. Tomás Moro nació en el año 1478 y murió en el año 1535.
Tomás Moro fue un pensador, un teólogo, un político, un humanista y un escritor inglés, es decir, de Inglaterra. Él se enfrentó ampliamente defendiendo obviamente sus ideas ante el rey Enrique VIII. Si nosotros recordamos los estados europeos modernos, que ya lo hemos hablado en clases anteriores, y habíamos hablado justamente de Inglaterra, pues encontramos ahí entre sus líderes más representativos al famoso rey Enrique VIII, el cual había tenido un gobierno demasiado absolutista y sobre todo un gobierno en la cual se enfrenta ampliamente contra la iglesia y contra cualquier persona que critique su forma de gobierno. Uno de los grandes críticos de Enrique VIII fue Tomás Moro, ¿ok? Y es por eso que le conllevó a muchos enfrentamientos y persecuciones. Tomás Moro tuvo una obra muy importante, Utopía. Utopía fue una obra satírica, una obra que fue publicada en el año 1516. En esta obra se refiere que es una civilización imaginaria, o trata de una civilización imaginaria, una ciudad o un mundo perfecto, una sociedad ideal. Es lo que él trataba en su obra. Algo que obviamente para ese entonces, en la forma en la cual vivían y cómo era la política, sobre todo el gobierno, era imposible. Porque era un mundo demasiado ideal, demasiado perfecto, en el cual las personas tenían derechos iguales entre todos, sea nobleza, sea pueblo, tenían los mismos derechos y sobre todo, pues el pueblo, según esta obra, trataba de que ellos deberían ser los verdaderos dueños de las tierras, ya que ellos lo trabajaban. Es por eso que nosotros ahora utilizamos la palabra utopía para hacer referencia a algo totalmente imaginario, algo que no va a suceder. ¿Ok? Como último personaje, último representante, pero no menos importante, fue el señor Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam nació en el año 1469 y murió en el año 1536. Fue una figura intelectual en el debate entre los católicos y los protestantes, ya que para esas alturas, a través de las nuevas ideas y nuevas corrientes ideológicas que habían aparecido en la Edad Moderna, en esta parte del mundo, pues obviamente se da también una fragmentación entre el cristianismo y de esa manera aparecen los protestantes, ¿no? Y ahora vamos a encontrar a católicos y a protestantes. Y Erasmo de Róterdam fue un personaje muy intelectual que participó ampliamente entre los debates de este grupo de personas, católicos y protestantes. Erasmo de Róterdam tuvo muchas obras, entre ellas las que destacan es la obra de Adagios, la obra de Coloquios y su obra muy importante llamada Elogio a la locura. Vamos a hablar un poquito de Elogio a la locura. Esta obra fue publicada en la ciudad de París en el año de 1511. Es una obra lúdica, es sátira, irónica, una obra de chiste, llamémoslo así, en la cual Erasmo se da cuenta de que en el mundo la razón apenas tiene un pequeño poder, ya que en el mundo reina la insensatez y la confusión. Este era Erasmo de Róterdam. De esa manera entonces, jóvenes, llegamos al final del humanismo.
la primera corriente ideológica que aparece en este inicio de la Edad Moderna. Espero que haya quedado claro el tema del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan mucho.